Mi papá comienza el Evangelio el año 1960. 1960. Sí. Luego ¿Qué edad tenía usted aproximadamente? Tenía 9 años. 9 años. Sí. Y cuando él comienza el Evangelio, no se conocía la obra apostólica, Sí. sino que él aceptó en el Príncipe de Paz. Luego, no pudiéndose congregar en el Príncipe de Paz, él decía que cómo podía hacer para congregarse. Y luego le dijeron que venían unos hermanitos a un lugar que se llama San Francisco, que eran de la Asamblea de Dios. Y luego él los buscó por primera vez y no los encontró. Después volvimos a ir y de entonces encontramos a un hermano que se llamaba Alejandro Rivas. Y luego él... ¿A dónde lo encontraron? En San Francisco. San Francisco es el cantón que sigue después de Los Lagroles. Entonces, vecino de este lugar. Sí. ¿Cómo no? Y luego que encontramos al hermano, pues el hermano muy contento lo recibió y le dijo que si quería ser miembro de la Asamblea de Dios. Entonces, estando en la Asamblea de Dios, mi papá pues allí permaneció un poco de tiempo y fue bautizado en la Asamblea de Dios. Estando los hermanos de la Asamblea de Dios, le mandaron un pastor para que pastoreara 5 hermanos, que era mi papá, el hermano Cecilio Alfaro, el hermano Enecón Rivas, el hermano Juan Pablo Rivas y hermana Benita Aguilar. Ellos fueron los que comenzaron esta obra. Cuando estuvieron bajo la tutela de ese pastor aquí en San Francisco, que les mandaron, siendo ellos 5 hermanos, estando nosotros como yo de 9 y mi hermano de 10, y luego pues a nosotros los invitaban a la escuela dominical y que aceptáramos al Señor. Esos tiempos no fueron tiempos fáciles para el Evangelio. Lo esperaban a uno con pedradas. Había mucho catolicismo. Con agua sucia. Lo esperaban pues con grandes cosas que no eran agradables. No era con comidita como ahora. Pues estando mi papá ya en ese lugar de la Asamblea de Dios, ese pastor se fue, el que los pastoreaba. Porque hubieron unas ciertas allí, ¿cómo le puede decir? Contradicciones entre el pastor y mi papá. Que una vez que llegamos en la noche, mi papá, él le dijo al pastor, ¿verdad? El pastor le dijo que no iban a poder cantar al Señor porque le faltaba un cuarto a la guitarra. Entonces mi papá le dijo: mire hermano, le dijo, sin esa guitarra no vamos a poder cantarle. Pienso que esa guitarra es un ídolo, le dijo mi papá. ¿Su papá era músico? No, el pastor. ¿Y quién tocaba la guitarra? El pastor. Se llamaba Santo Sánchez. Mi papá era oidor. Pero el pastor le dijo que no se iban a gozar por el asunto que les faltaba un cuarto a la guitarra. Entonces mi papá, sin saber ni nada, le dijo, esa le dijo, guitarra para mí, le dijo, pienso que es un ídolo, y que sin eso no vamos a poder glorificar al Señor. Viene otro hermano que era tío mío, que se llamaba Cecilio Alfaro, y entonces le dijo él, que la música se había ido en rito, le dijo, y que nosotros pues ya estábamos fuera y que podíamos glorificar al Señor como fuera posible. Entonces dijo el pastor que había visto él, dijo que los hermanos se habían hecho sabios y que ya no podía estarlos pastoreando, que pedía su traslado. Entonces le dijo ese hermano Cecilio: el hermano santo se vale, pero el mejor pastor queda con nosotros.
que es Cristo Jesús. Y entonces fue así como después que ese pastor se fue, les enviaron otro pastor. Pero ya no iba a estar en el lugar de San Francisco, sino que iba a estar acá en Los Lagruelos, donde una tía que se llamaba Benita Aguilar. Resulta que por una guitarra, por una cuerda de una guitarra, hubo una cierta fricción de opiniones. Sí, y el pastor decide irse. Entonces dijo el pastor. Los miembros quedan sin quien los dirija. ¿Quién los dirija? Entonces dije él, yo me voy, porque los hermanos hicieron sabios. Entonces viene él y los deja. Pidió su traslado. Entonces viene y después al tiempo les mandan un pastor, otro pastor, que los pastoreara, pero ya no allá en el lugar donde estaba en San Francisco, sino en el lugar de acá de Los Lagruelos. Entonces, estando este pastor muy joven, como de unos 18 años, el pastor que mandaron después les dijo que iban a ir a predicar donde un hermano que se llamaba Juan Pablo Rivas, al Valle de Los Lagruelos, al cantón Los Lagruelos, el caserillo propio de allá arriba, que iban a ir a hacer esa predicación un día, me parece que fue un día martes, donde allí pues se fue a hacer ese culto. Y entonces dijo el pastor a los dos, pasado mañana, dijo, regresamos a hacer otro culto. Y fue donde se fue a hacer ese otro culto a los 2 días. Fue cuando los caballeros de Cristo Rey se prepararon, oyeron el plan de culto que se iba a ir a hacer allí, y se prepararon y fueron a pedirle al cura que se les diese lugar de que ellos pudieran salirle a los hermanos allí. Y fue donde ese culto... Pero salirles a ofenderles. A ofenderles. Con el propósito de detener. De matarlos. Dios. Y de destruir el evangelio. Sí. Entonces fue así de que en esa noche, como medio kilómetro para acá, los hermanos como medio kilómetro para acá, los hermanos los detienen los caballeros de Cristo Rey. Y fue cuando a mi papá lo hirieron de su mano izquierda. Mi papá perdió estos 2 dedos de esa herida. Entonces nosotros, yo y mi hermano, quedamos perdidos en una maicillera. Cuando se oyó la tribulca, que a los hermanos se oían los golpes, que los golpeaban y decían, queremos al pastor, que nosotros somos católicos hasta donde los paramos, y que no queremos masones, no queremos protestantes, no queremos aquí esa mala semilla. Y entonces a mi papá lo hirieron y le pegaron unos golpes en el hombro a mi papá y le quitaron la Biblia. Ya se la llevaron. Luego pues que quedamos perdidos en esa maicillera, a los momentos los fueron a buscar porque era un montón de niños que habíamos quedado en ese tiempo, perdidos. Cuando subimos arriba a la casa de ese tío Cecilio, ya hallamos a mi papá que estaba herido, chorreando sangre. Entonces a mi papá le dio un vaído de la herida. Sí. Y acuérdese que antes no era como ahora, vaya que uno pide un carro, lo lleva a la clínica, le detienen la sangre y va. Sí, hay muchos auxilios, ¿verdad? Sí. En ese tiempo no. Si no llevaba un papel firmado por el juez, no lo recibían en ningún hospital. Entonces mi papá ha ido a pasar al juzgado a dar la declaración, y yo y mi hermano dimos esa declaración allí porque pidieron 2 testigos aunque fuera de niño. Entonces dimos esa declaración allí, que yo les dije, yo solo oí los golpes, pero nunca pensé que era mi papá, cuando oí la tribulca que se oía.
Entonces, cuando mi papá lo intervienen en el juzgado de paz allí en San Sebastián, le dieron un papel como a las 9 de la mañana para que él fuera al Hospital Rosario. La mano ya la llevaba mi papá aquí. Y el cura estaba parado en la puerta del juzgado. Y dijo, ese hombre, dijo, échenlo preso, porque le ha ido a dar 3 machetazos al templo de los Lagrueles, a la ermita, queriéndolo sacar las pertenencias de allí. Entonces el juez se quedó pensando que si lo echara preso o qué. Entonces vino el secretario de allí, del juzgado, y el secretario de la alcaldía, y le dijo, señor juez, ¿cómo va a echar preso a este hombre? Le dijo. Si este hombre, le dijo, se encangrina, deja mano, le dijo, y pierde, se muere, le dijo, usted se va a ir, le dijo, preso, le dijo, ¿con cuántos años a la cárcel? Le dijo. Entonces firmó el hombre el papel y le dieron a mi papá como a las 9 de la mañana. En ese tiempo no había ni buses, ni carros, ni nada, como hoy, sino que en un carro viejo allí lo sacaron a mi papá de un amigo allí a Santo Domingo. Y allí iba el pastor que le habían mandado muy joven. Y dijo el pastor, si así es el evangelio, yo no predico más el evangelio. ¿Dijo eso el pastor? Dijo el pastor. Yo dijo, mejor voy a ir a cortar café o a rozar caña o lo que me toque, pero pastorado no lo sigo. Entonces allí en Santo Domingo, cuando salieron allí, de aquí de San Sebastián a Santo Domingo, allí se bajó el pastor del carro donde iba y dijo, me voy, dijo, para San Vicente, dijo, donde mi familia. Y ojalá, hermano, le dijo, quede bien de la mano. Y eso fue todo y no lo volvimos a ver. Lo lavaron como que era animal a mi papá, sin ninguna lástima, con un cepillo. Y le dijo el doctor, don Toño, le dijo, y va a seguir usted predicando el evangelio. Mire cómo lo han dejado esos hombres. Esos hombres, le dijo, lo van a matar, compre su pistola, compre su corvo. Pero con todo eso mi papá pues resistió todo eso y siguió predicando el evangelio. Cuando él viene y sana de la herida, le dijo el médico, mire don Antonio, vuelva a los 6 meses para volverlo a operarle y ver si le podemos anudar sus tendones para que su mano le quede buena. Y mi papá ya no quiso ir, ya se quedó así, perdió los 2 dedos. Pues a los días, ese tío Cecilio, que le dijo que era el que lo acompañaba, le dijo, hermano Antonio, yo le dijo, fui, le dijo, a hacer un frijolal, a La Palma, le dijo, San Martín, La Palma de San Martín. Sí. Y allí he encontrado un hermanito, le dijo, que se llama Juan Rivas, que está, le dijo, en el kilómetro 15, le dijo, entre el 14 y ahí donde está la iglesia de los hermanos Osorio. La iglesita estaba dentro, una iglesita de horcones, de humildemente, allí está esa iglesita. Así él le dijo que yo he estado con él en unos cultos, y me ha invitado, le dijo, que vayamos a un culto, que lo lleve a usted. Y resultó que, yendo mi papá a La Palma, donde el hermano Juan Rivas, le dice el hermano Juan Rivas, el hermano Antonio, es un placer conocerlo. El hermano Juan Rivas fue un hombre muy humilde, sí, descalzo y entonces le dijo, es un placer conocerlo, hermano Antonio. Pero yo le dijo, estoy congregado con el hermano Pilar Calderón, en la obra apostólica. Y quisiera, le dijo, que usted nos acompañe. Allá, le dijo, a la colonia San Antonio, donde el hermano Pilar Calderón. Y mi papá le dijo, la colonia San Antonio de Ayutuxtepeque. De aquí del Puente Montserrat. En San Salvador. En San Salvador. ¿Cómo no? Sí, de la Málaga, al lado de arriba. ¿Cómo no? Entonces mi papá
le dijo que sí, que lo iba a acompañar. Y pusieron día cuando iban a ir. Fue un día domingo. Entonces fue el hermano Cecilio Alfaro, mi papá que se llamaba José Antonio Aguilar, mi tía Benita Aguilar y hermano Juan Pablo Rivas. Ellos fueron, porque el hermano Necón, él se aferró a que la iglesia primitiva era la Asamblea de Dios y que él no se movía de allí. Entonces quedaron los 4 ellos. Fueron donde el hermano Pilar Calderón. Y el hermano Pilar Calderón les dijo que los iba a recibir como miembros. Y comenzaron ellos a ir donde el hermano Pilar Calderón. Allí donde el hermano Pilar Calderón estaban unos ancianos como que ya hoy, pues esos hombres ya no están, como fue Elías Rodas, estaba el hermano Carlos Díaz, que fue el anciano de San Marcos, estaba el hermano estaba este hermano Salvador Smith, eran los ancianos del hermano Pilar Calderón que le estaban ayudando. Entonces mi papá pidió membresía del hermano Pilar Calderón, donde el hermano Pilar Calderón le da la primer misión acá a los Lagrueles. En esos tiempos no había ni calles de carros ni nada, sino que a pie desde allá de donde que es Redondel, donde se llama el Nance, se venían los hermanos a pie para acá sobre unos potreros. Vino el hermano Pilar Calderón con primer misión, con unos pocos hermanos. Y hicieron el culto. Mi papá en ese tiempo tenía una casa de adobe, una sala muy grande. Allí hicieron el culto. Y luego allí aceptó el hermano Miguel Saravia con la hermana Angélica Alfaro. Fue el primer matrimonio que se hizo allí. Lo hizo el hermano Pilar Calderón. Fue cuando se comenzó la obra apostólica, acá en los Lagrueles. Luego mi papá, pues ya bien emocionado él en la obra apostólica, lo doctrinaron, y mi mamá también, que no había creído al Señor, llega y se bautizó ya en la obra apostólica. Los primeros bautismos que hizo el hermano Pilar Calderón acá fue mi madre, hermano Miguel Saravia y la hermana Angélica, donde se hicieron esas presentaciones de matrimonio allí, en esa casa que tenía mi papá, que es esa que han reconstruido. Y luego pues comenzaron ellos a caminar en la obra. En esos eventos venía el hermano Pilar Calderón. Él los hizo. ¿Usted recuerda dónde tenía la sede central, la iglesia apostólica? ¿Hermano Pilar? ¿Sí? Sí, en la colonia San Antonio. ¿Cómo no? Que estaba arriba de la Málaga, allí en la colonia Dina. Deja uno la Dina y entra aquí. Estaba un palito de diamante en ese tiempo, aquí del puente de la Málaga, arriba. ¿Quiénes eran los ancianos acá? Acá, como no había pueblo muy pobre, solo estaba mi padre. Él era el encargado. Él era el encargado. De todo. De todo. Y luego hermano Juan Pablo Rivas y hermano Cecilio, ellos eran unos hermanos. Juan Pablo no sabía ni leer, le ayudaban a cantar y a pedir la bendición. El hermano Cecilio era su tío. Era mi tío, sí. ¿Usted recuerda cómo hacían para evangelizar, como para traer más amigos? Haciendo también recordatorio que no era fácil, Sí. por lo que ellos habían pasado. El testimonio de ellos mismos era un testimonio duro, Sí. como el testimonio del hermano Antonio. Era muy difícil invitar a los amigos. ¿Recuerda usted qué hacían ellos?